¿Ve ahí la guía? Bien, chiquillo, dentro de las evaluaciones, igual vamos a mandar una rúbrica, ¿cierto? Pero recuerden que dentro de las evaluaciones, ¿cierto? Las guías, la respuesta que ustedes envían en la guía, eso no es evaluado si está bueno o si está malo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ser evaluado de las guías? Tienen que irse a estos objetivos, fíjense. Conocer, en este caso, la forma constructiva de la figura, comprender cómo se transmite la información, realizar las tareas. De eso se desprenden indicadores de evaluación. Y este es el tercero, que son las habilidades transversales, realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo los plazos establecidos y estándares de calidad y buscando alternativas y soluciones cuando se presenten problemas pertinentes a las funciones desempeñadas, ¿ya? Por lo tanto, dentro de las habilidades transversales vamos a evaluar esto. Yo se lo he dicho varias veces. Cuando envíen trabajos, que sea lo más formal posible, aunque esté escrito, ¿cierto?, de puño y letra de ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cómo tiene que ser un buen trabajo? Aquí yo les doy el ejemplo cuando les mando mi guía, ¿cierto? Fíjense, va bien identificada la semana de trabajo, la especialidad, la asignatura, el profesor, mi correo, el tema que yo estoy tratando, objetivo del aprendizaje, indicador de evaluación. ¿Ya? Esa es la parte de un trabajo formal de parte mía. ¿Ya? Entonces, a lo menos su trabajo tiene que venir con su nombre, ¿cierto? Con el curso, el tema que estoy tratando, ¿cierto? Y obviamente a los objetivos que los pueden copiar los mismos, pueden acomodarlo, depende de lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Aunque esté escrita a mano su guía, aunque ustedes la respondan en el cuaderno, lo otro, si la responden en el cuaderno, tiene que ser legible y ordenada. Escriban las preguntas y abajito las respuestas, que es cosa de yo saber muchas veces si ponen solamente la respuesta y tengo que devolverme a la guía, ¿cierto? Que le estoy preguntando, por lo tanto, una que es más dificultoso para mí y otro que no obedece a un trabajo bien logrado de parte de ustedes, ¿ya? Entonces, eso es lo que les voy yo a evaluar dentro de su trabajo, si la envió obviamente si la envió o no la envió, ¿ya? Recuerden que si ya no la enviaron, sonaron, ¿ya? Entonces, ¿la envió o no la envió? Y de ahí, si la envió, obviamente ver el trabajo como estaba hecho, ¿cierto? De todas las guías que enviaron. Entonces, que tengan claro para que empiecen a mejorar sus trabajos y se acostumbren a hacer trabajos como la formalidad lo requiere, chiquillos, ¿no? Para que su presentación sea buena. Cuando envían ustedes un trabajo, ¿ya? Habla de ustedes, cómo están recibiendo, ¿cierto? O cuánto les interesa lo que están haciendo. Así que por favor, ya empiecen a tener un poquito más de formalidad en los trabajos que entreguen, aunque sea escrito a mano. Igual tiene que tener un encabezado, un tema, un objetivo, eh, la semana de trabajo, ¿cierto? Cosa que el receptor entienda lo que está recibiendo. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Bien, partamos por esta guía porque hasta aquí no las he leído todas, pero más o menos eh, gran parte de las que me han llegado y vamos a ir resolviendo eh, o explicando las preguntas y las respuestas de las preguntas que les envié. ¿Ya? Ya, dice la primera. Responda, voy a agrandarlo un poquito por si acaso no se ve. Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la figura número 1. ¿Ya? La figura número 1, esa que está ahí, dice qué componentes se utilizan para generar y recepcionar la luz en sistemas de fibra óptica. ¿Ya?
Aquí le puse la respuesta: diodo común, diodo láser y fotodiodo. Dice, para generar y recepcionar la luz. La fibra óptica no genera ni recepciona la luz, ¿ya? Como pusieron algunos. La fibra óptica lo que hace es transportar la luz, ¿ya? Voy a agrandar esta imagen. Fíjense, yo expliqué que cuando trabajamos con fibra óptica, como la fibra óptica transporta luz, obviamente, alguien tiene que generar esa luz. Y esa luz la generan los diodos, ¿ya? Los diodos, que puede ser un diodo común o puede ser un diodo láser. Aquí vienen pulsos eléctricos, ¿ya? Y como la fibra óptica no transporta pulsos eléctricos, sino que transporta luz, tiene que haber un transductor que transforme ese tipo de energía en otra. Y en este caso, el diodo transforma el pulso eléctrico en pulsos de luz en el transmisor. Acá hay un repetidor que obviamente, ¿qué es lo que hace? Tomar la señal y amplificarla, mejorarla. Obviamente, si estamos trabajando con fibra óptica, este repetidor tiene que realizar el mismo proceso, o sea, recibe la luz, la regenera, ¿cierto? Y la envía. Entonces aquí tenemos un diodo o un fotodiodo o un diodo láser, un fotodiodo láser, ¿cierto? Dependiendo de acá si es monomodo o multimodo, ¿cierto? Si es un diodo común, acá va a tener un fotodiodo común. Si es un fotoláser, o un diodo láser, perdón, acá va a tener un fotodiodo también que reciba ese tipo de luz, ¿ya? Y acá la envía de nuevo. Pero en teoría, los que generan la luz son los diodos, ¿cierto? Diodo común o diodo láser, y los que recepcionan la luz o la reciben son fotodiodos, que también pueden ser de luz o diodo común o un láser, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro. La fibra óptica solo transporta la luz, ¿ya? Para que vayan mejorando sus respuestas. ¿Quedó claro? ¿Dudas con respecto a esto? No. Bien. Entonces, y cuando lean bien, porque ahí dice para generar luz y para recepcionar luz, ¿ya? Entonces, diodo común o diodo láser para generar y fotodiodos, ya sea del diodo común o diodo láser para recepcionar, ¿ya? Digan. Sí, eso está correcto. Está correcto, ¿ya? Es que por eso aquí los puse todos juntos, ya sea monomodo o multimodo, pero se ocupa el diodo común, el diodo láser y los fotodiodos, y también puede ser el receptor referente a la luz láser, ¿ya? Que son diferentes potencias, diferentes tipos de luz, por eso tienen que ser compatibles, tanto el emisor como el receptor, ¿ya? Pero a eso me estaba refiriendo, ya para que entendieran que en, las fuentes de luz en los sistemas de fibra óptica son los diodos, ¿cierto? Y los fotodiodos, o los láser, y obviamente recepciona también la luz láser un fotodiodo para ese tipo de luz. Pero está correcto lo que hiciste tú. Eh, Le hice esta pregunta porque ahí aparecía este término, ¿cierto? El petabit, ¿ya? Y, y les puse esta respuesta porque algunos me respondieron bien, otros no sé cómo hicieron el cálculo, ¿ya? Pero la respuesta, esta está bien, 1.000.000 de gigabit. Pero esto de aquí está acá abajo, ¿cierto? Que hasta el momento Cabral, el único que me respondió, esto está muy bien, ¿ya? O sea, esto de acá está bien, pero esto de acá está muy bien, ¿ya? Porque esto está bien y no está mal, ¿ya? Si ustedes se fijan en esta tabla, aquí estamos trabajando con potencia de base 10, ¿ya? Y un petabit es 10 elevado a 15. Pero acá, en potencia de base 2, o sea, binarios, un petabit es 2 elevado a 50. Entonces, si yo trabajo con estos,
con estas potencias, me va a dar este resultado. Si trabajo con las potencias en base 10, me va a dar este resultado. ¿Ya? Por eso digo, esto está bien, pero este de acá está muy bien. ¿Ya? Porque obviamente los bits vienen de la base binaria. Por lo tanto, esto está excelente, ¿cierto? Está bien. Y aquí apuntaba esto, a que empezaran a trabajar y se acordaran de la transformación de unidades, ya trabajar con transformación de unidades. Y aquí yo les dejé un ejemplo para que, yo no sé si todos se acuerdan o manejan la regla de 3, ¿cierto? Se llama regla de 3 porque hay 3 variables conocidas y tres valores conocidos y una variable, la incógnita en este caso, ¿cierto? Que es lo que se busca, ¿ya? Y esta regla de 3 sirve para mucho. Por lo tanto, si la manejan, les va a resolver muchos problemas. ¿Ya? Y se ocupan en esta especie de tabla, ¿cierto? Pequeña tabla, donde se dejan todos los datos. ¿Y cómo se trabaja? Dice, 1 giga, en este caso, en este ejemplo, ¿cierto? Que es lo que hice yo. Tomé los valores y los ordené en esta tabla, y dice que 1 giga es igual a 10 elevado a 9. Y entonces le pregunto, ¿a cuántos gigas equivalen un petabit o los 10 elevado a 15? ¿Ya? Eso es lo que yo estoy preguntando. Esa es la pregunta que hice. ¿A cuántos gigas equivale este valor? Entonces, se ordenan los gigas acá y las potencias acá y se despeja, ¿cierto? Se multiplica cruzado, como ustedes ya saben, matemática, ¿cierto? Se hace la igualdad, se despeja la X y se hace la división, porque en el fondo esto se multiplica por 1, por lo tanto es el mismo valor. Entonces, en el fondo, ¿qué estoy dividiendo? 10 elevado a 15 por 10 elevado a 9, ¿ya? Y me va a dar este valor, 1.000.000 de gigabits. Pero si yo trabajo con los binarios, obviamente hago la misma operación. Divido los peta, que son 2 elevado a 50, los divido por los gigas, que son 2 elevado a 30, y me va a dar este numerito, ¿ya? O sea, puedo ocupar la misma ecuación con los dos valores, o sea, con las dos potencias, potencia base 10 o potencia base 2, ¿ya? Depende cómo yo lo quiera expresar. Lo más común es que se trabaje con esto, que es menos complicado que trabajar con estos números, ¿ya? Pero esto es el valor exacto, ¿ya? Estos son aproximaciones al trabajar con base 10. Pero estos son los valores exactos porque se está trabajando con bits y los bits vienen de binario. Por eso digo, esto está bien, pero esto de acá está muy bien, ¿ya? Y hasta el momento Cabral hizo la división correcta, el resultado correcto, o el mejor resultado. Otros llegaron a este resultado que también está bien, porque trabajaron con base 10, pero algunos están lejos de estos dos resultados, ¿ya? Para que los corrijan, ¿cierto? Y empiecen a trabajar ya pueden trabajar con esta regla de 3 y acostúmbrense a estos valores también que les copié en esta tablita, ¿ya? Así que, congratulations al Seba Cabral y felicitaciones también a los que llegaron al millón. ¿Preguntas? Hagan preguntas, por favor. Si no tienen preguntas, es que está todo claro. Y si está todo claro, avanzamos. ¿Por qué se prefiere la fibra óptica sobre otros medios de transmisión? ¿Ya? Bueno, estaba en el texto que leyeron, ¿cierto? Soporta más ancho de banda. Obviamente tiene menos atenuación, eso también lo dijimos en clase. No le afecta la interferencia electromagnética. Tiene mucho alcance en metros, ¿ya? O sea, y también el alcance se debe a que muchos, o sea, dentro de los enlaces de fibra óptica se alcanzan muchas distancias sin la necesidad de equipos que necesitan alimentación eléctrica. Por lo tanto, eso también es una gran ventaja, ¿ya? Eso referente al texto. ¿Dudas? Seguimos. ¿Cómo es la estructura básica de la fibra óptica? ¿Ya? La mayoría esto respondió bien, ¿cierto?
Está compuesta de dos elementos la fibra óptica, el núcleo y el revestimiento de óxido de silicio por lo general, y algunos tipos de fibra llevan otros componentes, otros elementos semiconductores, ¿ya? Pero básicamente la fibra óptica es un núcleo y el revestimiento, y protegidos por una capa de color llamada buffer. De ahí, de esta protección hacia adelante, son todas protecciones, como dijimos anteriormente, ¿ya? Después vienen un montón de otras protecciones, pero la estructura básica de la fibra óptica es el núcleo y el revestimiento. Esto es la fibra óptica en sí. Lo demás se llama cable de fibra óptica, que trae todas sus protecciones. Las medidas 8 y 62,5 micros, ¿a qué hacen referencia? ¿Ya? Se refieren a los diámetros de los núcleos de fibra monomodo y multimodo, ¿ya? Que están más abajito, que están aquí, ¿cierto? OM1, 62,5, fíjense, acá tenemos 50 micrómetros, y la single modo que va de 8 a 10 micrómetros, ¿ya? Hay OS1, OS2, ¿ya? Entonces de 8 a 10 micrómetros va la monomodo. Entonces a eso hace referencia estos valores, son los núcleos, ¿ya? El diámetro de los núcleos de las fibras monomodo y multimodo. Y obviamente las diferencias entre OM1, OM2 y OS2, ¿ya? Aquí está la diferencia. ¿Cuál la principal diferencia? Que una es, o estas dos son multimodo, ¿cierto? Y esta es monomodo, es la principal diferencia. Y la otra diferencia son el tamaño de sus núcleos, ¿ya? Que aquí también en esta imagen están, se aprecian perfectamente. ¿Dudas? Ya, ¿de qué dependen los diferentes tipos de protecciones o cubiertas que se le adicionan a los cables de fibra óptica? ¿Ya? Dijimos que ya la fibra óptica en el fondo es el núcleo y el revestimiento, y todo lo que viene después son las protecciones, y esas dependen del ambiente de trabajo en donde vayan a ser instaladas o dispuestas, ¿ya? Recuerden que dijimos que había para el aire libre, aéreas, subterráneas, submarinas, ¿cierto? Y obviamente hay lugares con mayores temperaturas que otros, por lo tanto, dependiendo del ambiente en donde vayan a trabajar, es el tipo de protecciones que trae la fibra óptica, los cables de fibra óptica, ¿ya? Entonces, de los diferentes ambientes a lo que está expuesta. A eso apuntaba esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cable de fibra monomodo y uno de multimodo? Bueno, hay varias diferencias, ¿cierto? La primera es que en la multimodo soporta o puede transportar varios haz de luz o varios modos, ¿cierto? Y la monomodo, obviamente, un haz de luz o un solo modo, ¿ya? La multimodo tiene menos alcance, la monomodo alcanza mayores kilómetros, ¿ya? Sobre los 60 kilómetros en algunos casos. La diferencia también, fuente de luz. Recuerden que uno trabaja con diodos comunes que generan muchas longitudes de onda, y la monomodo funciona con láser, que genera una sola longitud de onda, monocromática, ¿cierto? Un solo color. Ya dijimos el alcance y dijimos el diámetro de los núcleos, ¿ya? Esas serían las diferencias en cuanto a la multimodo y a la monomodo. La última pregunta: ¿qué es la reflexión interna total y qué variables se tienen que cumplir para que ocurra? ¿Ya? La reflexión interna total, le puse aquí, es cuando la luz se refleja totalmente en el interior de la fibra óptica, viajando completamente desde el transmisor hasta el receptor, ¿ya? Es decir, toda la luz se propaga a través de la fibra óptica, reflejándose, ¿cierto? Por eso se llama reflexión interna, porque se refleja internamente a través de toda la fibra desde principio hasta el final, ¿ya? Y la luz no se escapa teóricamente, ¿cierto? A ninguna parte no se pierde luz, ¿ya? Pero hay unas leves pérdidas o atenuaciones por diferentes elementos, ¿ya?
¿De qué depende eso? El núcleo tiene que tener un índice de refracción mayor al de revestimiento. ¿Ya? N1 tiene que ser mayor a N2. Y el ángulo de incidencia de las de luz debe ser mayor al ángulo crítico, ¿cierto? Recuerden que el ángulo crítico está la normal aquí, y de ahí hasta acá es el ángulo, y cualquier ángulo mayor, ¿cierto?, del ángulo de incidencia del haz de luz va a permitir que haya una reflexión interna total, ¿ya? Tiene que entrar en este cono de aceptación que dijimos que se llama, ¿ya? Esa sería la guía, que estaba bastante sencilla, para que corrijan sus conceptos y que me digan ahora si algo se les quedó que no entendieron. ¿Nada? ¿Todo claro ahora? Antes de cambiar. ¿Dudas, preguntas, secretario? ¿Están ahí todavía? Ya. Espero que esté todo claro para que les vaya bien en la prueba. Voy a seguir con el PPT. ¿Se ve, cierto? Bien. Bueno, esto es una red de fibra óptica. Esto se conoce como la red GPON o la PON. Red óptica pasiva. Passive Optical Network. ¿Ya? Dentro de mi mal inglés puedo traducir eso. ¿Por qué se llama pasiva? Como dijimos delante, no hay elementos, ¿cierto?, activos o electrónicos o que generen algo dentro de todo el tramo de planta externa, ¿ya? Entre la OLT, ¿cierto?, que es el terminal de línea óptico, a esto se refiere a la central o al proveedor de servicio, ¿cierto?, entre ese elemento y la ONT, que es el dispositivo que queda en el hogar del usuario, ahí no hay ningún elemento electrónico, ¿ya? Solo fibra óptica o repartidores, que son los splitters, ¿cierto?, que no son elementos activos, ¿ya? Solo son repartidores, dicho de una manera bastante simple. Por eso se llama red óptica pasiva, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, todos los formatos o todos los servicios que ustedes quieran tener, ¿cierto? Que se ve televisión, datos, ¿ya? Conectarse a internet, servicio de telefonía móvil, ¿ya? Telefonía IP, todo concentrado, ¿cierto?, en esta red de fibra óptica que llega hasta los diferentes usuarios, ¿ya? Diferentes terminologías, ¿cierto? Fibra óptica hasta la acera, hasta el edificio, hasta el hogar, hasta la oficina, hasta el departamento, hasta la fábrica, ¿ya? Y estos son líneas punto a punto, ¿cierto? O dedicadas, un enlace dedicado, ¿ya? También se pueden convertir en una señal de radio, ¿cierto? O inalámbrica, ¿ya? Diferentes servicios que presta las compañías, ¿ya? Esto sería un esquema general de lo que es una red de fibra óptica pasiva. ¿Preguntas? Ya, lo mismo que en todas las otras, en todos los otros servicios, tenemos una planta interna. Tenemos una planta interna, tenemos lo que es la planta externa o la red de acceso y la instalación interior, que esto queda obviamente al interior de los diferentes clientes, ya sean domiciliarios, industriales u otros servicios, ¿ya? Pero esas son las tres etapas. Planta interna, donde está el proveedor, ¿cierto?, que ofrece el servicio. La planta externa o la red de acceso, que es todo lo que está en la calle.
y la instalación interior, que es la parte del cliente. Otra apreciación, como lo habíamos visto, ¿cierto? Repartición de cables. Recuerden que hay líneas aéreas, líneas subterráneas, ¿ya? Que puede ser directamente enterrada el cable sin tuberías, o soterrado, como se le llama eso, y distribución subterránea, pero por ductos, ¿ya? Por ductos. Y como ya dije, también hay líneas aéreas, son las formas de transportar los cables de fibra. Y recuerden la otra que existe, que es la submarina, ¿ya? Que también está una forma de distribución de la fibra óptica, de los cables de fibra óptica. Fíjense, tenemos la central, ¿cierto? Tenemos todo lo que es planta externa, todo lo que está en la calle, todo lo que está en la calle, y tenemos todas las instalaciones interiores que dependen acá, en este caso, o sea, corresponden, más bien dicho, a los diferentes tipos de usuarios, ¿ya? ¿Ya? Fibra hasta el edificio, fibra hasta la acera, fibra hasta el hogar, ¿cierto? Acá también hasta el hogar, y hay otros que llegan al departamento, otros llegan al escritorio, dependiendo del servicio que estén ofreciendo, ¿ya? Se cumplen también las tres etapas acá. Otra forma de mirarlo, pero estamos apuntando a lo mismo, ¿cierto? Aquí están los diferentes ductos, ¿ya? De distribución y ducto de acometida. Recuerden que una acometida es la que viene de la línea del cliente hasta el punto de empalme perdón, de la acometida, la línea del proveedor de servicio, de la empresa, hasta el punto de empalme del cliente. Eso sería una acometida, ¿ya? Esto apunta al soplado de fibra óptica. Y no sé si ustedes vieron el video, importante que vean el video que hay subido en el blog, ¿ya? Para que entiendan la forma de que se están transportando las fibras ópticas o se están canalizando, ¿ya? Y así sufren menos daños. Esto apunta a la fibra soplada, ¿cierto? Que se ocupan los ductos, se utilizan los ductos existentes o simplemente se instalan mini ductos, y a través de esos mini ductos se sopla la fibra óptica, que es muy rápido y, como dije, tiene menos daños, porque ya la fibra óptica, como hacer soplada, no necesita elementos de tracción, ¿cierto? De mensajeros de acero o del elemento central, que es para tirar la fibra. Con este sistema se ocupa menos espacio, es más rápido y la fibra se daña menos, ¿ya? Vean el video, por favor, porque les puedo hacer algunas preguntas con respecto a eso. Ya, en este caso, fíjense, la ¿Cuál video? fibra soplada, tendido de cable de fibra, ¿cierto? La técnica de soplar la fibra, ¿ya? Hay un video puesto ahí en el blog. Fíjense que dice, sí, dime. En la página que entran a las clases ustedes, el blog le llamo yo, no sé cómo se llama. ¿Dónde entran a las clases? ¿Cómo entran a las clases? Por La, técnica internacional, la página del profe. la plataforma, eso, pues a eso yo le llamo, la plataforma que hizo el profe Lur, que entre paréntesis fue muy buena. ¿Ya? Ahí está el video. Y ustedes se fijan que el daño que hace este tipo de montaje de fibra es muy mínimo. Y se interviene poco el tráfico, ¿cierto? Y por lo tanto se ahorra tiempo, se ahorra material, ¿cierto? Se ahorran costos. Por lo tanto es más rápido, se cubre en grandes distancias. Y la fibra sufre menos daños, ¿ya? Aquí está el tendido de cable de fibra submarina, que también es otra forma de disponer las fibras para unir regiones, ciudades, continentes. El mundo entero en el fondo está conectado.
Aquí hay unos colegas nuestros ya trabajando en altura, instalando cables de fibra en forma aérea, ¿ya? Fíjense que todos están con sus dispositivos de seguridad importantes, bien amarraditos, siempre cuidando la integridad física. Ya dijimos antes que había tres etapas, ¿cierto? Planta interna, planta externa o red de acceso y la instalación interior, ¿ya? Esto es lo que corresponde a la planta interna. Son elementos de planta interna en la oficina central de el proveedor del servicio, ¿ya? Aquí tenemos la OLT o el terminal de línea óptico que corresponden a estos armarios, a estos racks, ¿cierto? Que tienen en este caso 2 OLT, hasta 7.168 clientes, ¿cierto? A esto se le llama OLT, a la distribución, ¿cierto? En el fondo de los clientes que están o a los cuales se les va a enviar el servicio, ¿ya? Dice cada OLT posee 14 tarjetas y cada tarjeta es 4 puertos y obviamente soporta 64 clientes con un ancho de banda de 2,5 gigabit. ¿Dudas? ODF, distribuidor principal óptico, ¿ya? Fíjense, dice ese elemento de inserción entre activa y pasiva, es decir, entre los cables que están en la planta externa y la OLT, ¿ya? Esto une esos dos elementos, ¿ya? Entonces aquí es el distribuidor principal hacia los clientes, ¿ya? Está entre esta OLT y los clientes, lo que está en la calle, ¿ya? Hace el puente entre entre esas dos secciones de la red. Y aquí se guardan, ¿cierto?, las diferentes conexiones hacia los clientes y hacia la OLT. Aquí ya tenemos elementos de planta externa. Estas son cajas terminales, ¿ya? Cajas terminales aéreas o para subterráneos. Fíjense que las cajas aéreas tienen su identificación, la dirección que generalmente corresponde al número al que están expuestas frente en la calle. Tiene el número de circuito, el número de zona y el número del cable. Cable de acceso primario significa el CAP, ¿ya? Y esta es la cuenta, es decir, cuántos clientes se conectan aquí a esta caja, ¿ya? Aquí del 128 al 135. Toda esa cantidad de clientes se van a conectar a esta caja, ¿ya? Todos tienen la misma dirección, número de circuito, número de zona, el número del cable, cable de acceso primario y la cuenta, ¿ya? Acá tenemos una mufa o la caja de distribución, ¿cierto? Se conoce como mufa, de la forma correcta en que se tienen que montar o disponer en los postes con este tipo de anclaje. Ahí tenemos la parte interna, ¿cierto? Tiene la llegada y la salida y ahí se unen, ¿cierto?, los terminales o la fibra óptica que entra con la que sale, ¿ya? La que viene de la central y la que va hacia los clientes, ¿ya? Ahí se unen por fusión, ahí van sus manguitos y se disponen ahí
bien asegurados para que no se nos quiebre, ¿ya? En todas las mufas y en todas las cajas recuerden que hay que dejar 1 metro de holgura para cualquier reparación que haya que hacerse, ¿ya? Para no estar cambiando todo el cable toda la vida, ¿ya? Aquí hay un tipo de bandeja que van en estas bandejas, van los splitters, fíjense. Aquí tenemos un splitter que se le ve su interior. Los splitters en el fondo son repartidores, ¿ya? Elementos ópticos pasivos, dice, son solo para repartir la luz. Y tenemos salidas de 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128. Una entrada y esta cantidad de salida, ¿ya? Aquí hay uno de 1 por 32, es decir, una entrada y 32 salida, y está dispuesto en esta bandeja. Acá también tenemos uno de 32 y acá hay varias bandejas de las que estábamos viendo adelante, ¿cierto? En el OEDF, distribuidor. ¿Ya? Obviamente esto también van a adicionarle una cierta pérdida, una cierta atenuación a la red, ¿ya? Que hay que considerar después cuando calculemos enlaces de fibra óptica, hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Entonces estos son elementos de planta externa, las mufas, ¿cierto? Los splitters, postes, cable, anclaje, ¿ya? No se les olvide la identificación de las cajas o cajas terminales ópticas son estas. CTO, caja terminal óptica, más conocida como mufas. Y llegamos a la instalación interior, ¿cierto? Aquí estaría la cometida. ¿Ya? Aquí tenemos el empalme con la instalación interior. Fíjense, aquí tenemos un recorrido. En el caso que no hubieran ductos, hay que hacerlo lo más presentable posible, de acuerdo con el cliente. La fibra óptica se la van a pasar bajo la alfombra o por el piso, no tiene que quedar bajo la alfombra donde vaya el tránsito, ¿ya? Para que no se dañe. Y aquí tenemos la roseta óptica. Este es el gancho, la cometida en el fondo del cable, este que viene acá, ¿cierto? La cometida, y este es el gancho que se utiliza para afianzarlo arriba en el poste, ¿ya? Voy a subir unos videos más adelante para que los vean también cómo se montan este tipo de elementos. Aquí tenemos la instalación interior, ¿cierto? CTO interior, o CDOI, caja terminal óptica interior, también viene identificada. El drop interior es el cable, como dice aquí, de acometida que está al interior, ¿ya? Que trae unos cables de acero también, que se conoce como mensajero, para firmarlo, para que quede bastante rígida y proteger la fibra óptica. También tienen que trabajarla de una forma especial, ¿ya? Aquí está la roseta óptica, donde llega el cable, ¿cierto? De la caja, ¿cierto? De la caja interior, la CTO interior, llega a la roseta, y en la roseta se conecta el jumper, ¿cierto? O pigtail, jumper óptico o pigtail, ¿cierto? Y de aquí va hacia los equipos o la ONT, ¿ya? Entonces tenemos la caja interior óptica, CTO, caja terminal óptica interior, la roseta óptica, ¿ya? El drop óptico, que sería el cable, ¿ya? Este sería el drop, que en el fondo es la continuación de la acometida. Esa es la caja terminal óptica de interior, el drop óptico interior, ¿ya?
y acá está la roseta. Este sería el drop óptico externo o exterior, ¿cierto? Que viene de acá, desde la caja, desde la mufa aérea, ¿ya? De esta, puede ser de cualquiera de estas, de este tipo o de este tipo, ¿ya? De aquí sale el drop, ¿ya? O de esta, se engancha y ahí se conecta esta fibra, baja la cometida hasta una caja terminal óptica interior, ¿cierto? Y eso llega hasta la roseta, ¿ya? Y ahí la roseta roseta óptica, ¿cierto? Se conectan los elementos internos. Y esta sería la ONT, fíjense, es un equipo como un decodificador más, terminal de red óptica. Esto está en el lado del cliente, como vimos anteriormente, ¿ya? Y de aquí sale al router y todos los elementos que tengan al interior, televisión y todo lo demás que quieran conectar, ¿ya? Que es el triple pack que le llaman las empresas de telecomunicaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas, secretario? Ya. En base a toda esta información que hemos visto de fibra óptica, yo lo que les voy a hacer es la prueba. ¿Ya? Ahí les voy a dar las indicaciones cuando le envíe la prueba. Si la quieren hacer de solito, la hacen solito. Si la quieren hacer en pareja, la hacen en pareja. ¿Ya? Pero trabajen ambos. ¿Ya? Trabajen ambos. No entendí. ¿Cómo? ¿Qué dijo recién? Que si la quieren hacer solos, la hacen solos. Si la quieren hacer en pareja, trabajar con un compañero, la pueden hacer con un compañero. ¿Ya? Pero lo que me importa es que los dos trabajen, se pongan de acuerdo, revisen el material, ¿cierto? Y en el fondo tienen que realizar, ocupar toda la información que hemos visto hasta acá de lo que es fibra óptica. ¿Ya? Por eso me interesa que si no tienen algo claro que me pregunten ahora. Si no, para que se pongan a estudiar, revisen los videos, ¿cierto? El material que subí. Voy a buscar otros videos a ver si lo alcanzo a subir. Pero me interesa que manejen esta información. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Próxima semana. No sé, unos 3 días, 4 días. Mucho. Un poco, una prueba debería ser de 1 hora, una cosa así. Ya, chiquillos, si no hay preguntas, si tienen todo claro, no Estamos saco todos nada con con... depresión, profe. ¿Cómo? Estamos todos con depresión, haga la prueba más larga. Una ¿Por semana qué? mismo, ¿Por qué en depresión? por estar en las clases online. Sí, entonces yo también tengo depresión. Ya, no hay pregunta entonces. Ya, voy a pasar lista. Y los que voy nombrando se pueden ir. Pinto, Merino, Merino. ¿No está Merino? Ah, ya. Ahí, profe. Yáñez, Cristian Yáñez.